Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, una vez más te pedimos que uses tu palabra, que uses tu verdad para poder hablar a nuestros corazones, para alimentar a tu iglesia, para corregir, redarguir, instruir con toda palabra, con toda verdad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, y que podamos ser humildes en aceptarla y más humilde para ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a que toda tu verdad sea puesto por toda buena obra, para que así podamos mostrar, llevar y dar gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pretendo que sea un sermón corto, espero que lo pueda lograr. Pero como siempre vamos a empezar viendo el contexto que nos deja ver estos versículos o que debemos entender para poder empezar a estudiar y a profundizar en los detalles. Podemos ver que acá se narran dos parábolas: el tesoro escondido y la perla preciosa. Estos dos parecen y tienen mucha similitud, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar a estudiar la primera parábola y vamos a empezar a ver los detalles, el contexto, y así nos va a dejar interpretar la segunda y así poder ver el mensaje que hay en ellos. Entonces, primero que podemos ver es que este tesoro que se encontró justamente estaba escondido, y eso es porque estaba escondido, se encontró un tesoro. Si no, no diría que se encontró, porque nada que esté en sabiendas se pierde, nada de lo que sepamos de su ubicación se pierde. Entonces era algo que estaba escondido, alguien que nadie sabía dónde estaba y que se encontró. Ahora, ¿por qué estaba escondido este tesoro? Y esto sí nos deja ver la situación de la época en la que se está narrando, porque allí, cuando está Jesús dando estas enseñanzas de las parábolas de los tesoros y de las perlas, podemos entender que no habían bancos, no habían casas de economía, no había ningún lugar similar. Entonces, la manera más segura que tenían las personas de cuidar sus tesoros valiosos eran enterrarlos. Algo así como que nuestras abuelas guardaban bajo el colchón la plata. Bueno, estos hombres enterraban. Claramente entendemos que la seguridad en ese tiempo no era la mejor. Las casas de esos pueblos no eran completamente impenetrables, y los robos existieron siempre. Allí no había puertas pentágonos y todas esas cosas que hoy podemos tener nosotros para asegurarnos. También en estas épocas las guerras eran recurrentes. Esta región muchas veces estuvo envuelta en guerras o cosas por el estilo, y cuando pasaban los ejércitos enemigos arrasaban con todo lo que iban encontrando a su paso. Esto también era entrar en las casas de los ciudadanos, arrasar con sus tesoros, arrasar con sus cosas valiosas y llevársela para ello. Ante esto, el famoso historiador Josefo escribió: el oro, la plata y el resto de los muebles más valiosos que los judíos poseían y que los propietarios atesoraban bajo tierra, se guardaban de esta manera a fin de que pudieran soportar los avatares de la guerra.
Entonces, ante esta situación, la mejor manera de ocultar y cuidar sus tesoros era enterrándolo. A lo que claramente con el tiempo empezaba a traer dificultades. A veces las personas eran llevadas a otros lugares, a veces las personas eran apresadas y llevadas en cautiverio, a veces las personas dejaban allí sus tesoros y partían con el Señor, a veces las personas sin poder revelar sus secretos, sin poder revelar dónde estaba escondido su tesoro, partían con el Señor súbitamente, tal vez con alguna enfermedad. Entonces el tesoro quedaba allí a la buena de Dios de que alguien tenga la suerte de encontrarlo. Esa era la situación, este sería el contexto para ir entendiendo a dónde apunta nuestro texto, cuál es la idea principal, y podemos ver que Jesús entonces no está haciendo aquí un valor de juicio sobre el actuar de este hombre. El Señor nos explica cuál era la situación, por qué enterraban los tesoros, pero ahora también nos deja ver por qué Jesús no estaba cuestionando el proceder de este hombre que encontró el tesoro, lo enterró, vendió todo y volvió a comprar este campo. Primero, es obvio que este tesoro no había sido escondido por el dueño actual del campo, porque éste no sabía de su existencia, porque de lo contrario, cuando lo vendiese, habría recuperado su tesoro y llevado con él. Este hombre no sabía de este tesoro, no sabía del paradero de un tesoro en su campo, por eso simplemente dice que lo vendió. Un hombre sensato que sabe que es su tesoro y está enterrado, primero lo sacaría, vendería su terreno y se solucionaría estas cuestiones. Entonces, esto es lo primero que el Señor nos deja ver. El tesoro no era del dueño de campo. Tal vez era de algún dueño pasado que ya había fallecido o que algo le había ocurrido y dejó allí olvidado su tesoro. Segundo, también había una ley rabínica que estipulaba: si un hombre encuentra fruta o dinero disperso, le pertenece a quien lo encuentra. Y tercero, podemos ver que este hombre en realidad era un hombre honrado. Si este era un hombre fraudulento, malvado, hubiera encontrado el tesoro, lo hubiera desenterrado, guardado y ido con el tesoro. Pero este hombre no procede así. Encuentra el tesoro, entiende que es un gran tesoro, un valioso tesoro, lo vuelve a enterrar, vende todo lo que tiene para hacerse propietario de esta tierra y dentro de esta tierra este tesoro. Ni siquiera que tomó una parte del tesoro para así pagar el terreno. No tocó ese tesoro. Lo volvió a sepultar y él vendió lo que él tenía para hacerse con ese terreno. Así que claramente Jesús no está recriminando el actuar de este hombre. Entonces, el propósito de esta parábola no concierne a la ética de este hombre, de lo que él hizo, sino más bien a la disposición que tenía de sacrificar todo lo que poseía a fin de poseer este tesoro. La idea que nos está dejando ver esta parábola es la capacidad, la decisión y la disposición de ver el valor que tenía este tesoro y estar dispuesto a dejarlo todo, a venderlo todo para adquirir este tesoro que él había encontrado. Ahora, el detalle que empieza a diferenciar esta parábola con la otra es que este personaje, que no menciona quién es, simplemente es un ejemplo, lo encuentra sin querer. Este hombre que encuentra este tesoro de gran valor, lo encuentra sin buscarlo. Y esto lo llena de gozo. Contento por el descubrimiento, él entiende el valor que tiene esto. Entiende que nada de lo que posee tiene el valor para poder suplir esto, entonces decide venderlo todo,
y con las ganancias de esto adquiere una ganancia más grande para él. Ese es el valor que él dejaba ver que tenía este tesoro que él encontró. No importaba la tierra, no le importaba los frutos de ese lugar, la siembra, solamente tenía en mente el tesoro que había encontrado. Esto había eclipsado sus pensamientos, sus deseos, por eso estuvo dispuesto a ofrecer todo lo que tenía con tal de poseer este tesoro. Y ahora, ¿cuál es la similitud con la segunda parábola? Ya que es completamente similar, pero hay un detalle que cambia. En esta segunda palabra nos dice que él estaba buscando perlas y encuentra una perla preciosa. Entonces, la primer parábola, con todo lo que entendimos, solamente podemos ver que no estaba buscando un tesoro y encontró un gran tesoro, y este segundo sí estaba buscando perlas y encontró perlas preciosas. La diferencia entre ambas parábolas es la manera en que el objeto de gran valor es descubierto. Eso es lo único que nos deja ver. El primer caso fue sin búsqueda, mientras que el segundo caso dice que buscaba diligentemente. Este era su trabajo. Él era un mercader que iba de lugar en lugar para ir analizando todo lo que vendían, y así él encontraba ganancia en lo que podía conseguir y seguramente multiplicaba esto que tenía. Pero lo que sí es similar es que los dos hombres de las dos parábolas reconocen que aquello que encontraron era de gran valor y ambos estuvieron dispuestos a pagar el precio más alto para conseguirlo, dejar y vender todo lo que poseían. Uno lo buscó y lo encontró, otro no lo buscó pero lo encontró, pero los dos accionaron de la misma manera. Lo vendieron todo porque entendían que este tesoro tenía gran valor. Entonces, entendiendo las parábolas, el contexto, lo que allí podríamos sacar de esto, ahora entonces podemos entender que el mensaje que está dando Jesús es que estas personas encontraron un gran tesoro, y ese tesoro entonces es la salvación. Ese tesoro de gran valor que encontraron estos hombres es el mensaje del Evangelio. Estos se encontraron con Cristo y estos ahora, sin dudas, estaban dispuestos a dejarlo todo por este nuevo descubrimiento. Porque el Señor antes nos deja ver que todas las comparaciones y los parámetros y las parábolas que estaba teniendo en cuenta era el reino de los cielos. El reino de los cielos es similar a, el reino de los cielos es semejante a. Entonces lo que encontraron estos hombres es el reino de los cielos. Y el rey de ese reino es Cristo. Y Cristo es revelado a través del mensaje del Evangelio. Entonces el mensaje aquí es que la perla preciosa y el tesoro de gran valor es el mensaje del Evangelio que nos da la salvación. Podemos encontrar claramente estas dos características de estos dos hombres en la Biblia, de los que buscaron y encontraron y los que no buscaron y también encontraron. Fíjense, Hechos 8, 26 al 31. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo,
¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora saltamos al versículo 34 hasta el 38. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Lo pueden ver? Este eunuco, este hombre venía escudriñando las escrituras. Este hombre quería encontrar la respuesta a sus preguntas. Este hombre estaba buscando en la ley del Señor y claramente el Señor fue revelado a él. Este hombre estaba por sobre todos los tesoros de una reina y eso no le fue más valioso que el mensaje que descubrió de parte de Felipe. Hechos 10, 1 al 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Saltamos al 30 hasta el 36. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Otro hombre que estaba buscando de Dios. Este hombre estaba en oración, en ayuno, allí dando limosnas para la obra del Señor. El Señor vio su adoración, la tomó como agradable y mandó allí a su discípulo Pedro para que le lleve el mensaje de salvación, y llegó la salvación a la casa de Cornelio. 2 ejemplos, y hay muchos más donde nos deja ver personas anhelando al Señor, buscando al Señor y que lo encontraron. Pero ahora veamos al otro ejemplo, aquel que no buscaba y encontró. Y realmente Pablo es una persona que realmente me gusta estudiar. No podemos negar que la teología que podemos aprender de él es maravillosa. Y este mismo Pablo, Hechos capítulo 9, 1 al 7, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muertes
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los del camino, los que dan el mensaje de salvación, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Saulo no estaba buscando al Señor. Saulo era un hombre que tenía odio contra aquellos que seguían al Señor. Saulo era un hombre empecinado en hacer la voluntad del Señor, matando y apresando a aquellos que realmente hacían la voluntad del Señor. Y en ese momento, con ese deseo en su corazón de seguir llevando a los cristianos a cárcel, a muerte y a lo que sea mejor, el Señor llega a su encuentro repentinamente. Pablo no puede hacer nada más que reconocer a este Señor y escuchar el llamado. En los tres casos fue Jesús, el mensaje de Jesús y lo que Jesús quiso hacer con estos hombres. Jesús, él mismo, se reveló ante estos hombres. Unos los estaban buscando y Jesús acudió a su búsqueda. Otros no lo estaban buscando, pero en su soberanía Él decidió transformar la vida de este hombre y que conozca este gran tesoro, esta perla preciosa que es el Evangelio, que es Cristo reinando, y que ahora sus vidas lleven a darle gloria a Dios. Unos entonces lo buscaban diligentemente y lo encontraron, y otros no, pero encontraron a Cristo. Y esto es maravilloso, poder ver y entender perfectamente la parábola del Señor a través de su palabra, y claramente podemos entender y ver que hay muchos más ejemplos de hombres que buscaron y encontraron, que no buscaron y encontraron, pero estos 3 ejemplos nos dejan ver la idea que nos está dando el Señor. Y si pensamos cómo se vería hoy día esto que el Señor nos está queriendo mostrar en los versículos, bueno, podemos entender que hay personas allí viviendo su día a día, la rutina de todos los días, trabajando, descansando, comiendo, recreándose, haciendo algún deporte, los conflictos y los problemas de cada día, de cada persona mortal que vive en este mundo. Aquellos que llevan una vida tranquila, tal vez no, sin muchos sobresaltos, tal vez sí. Tal vez algunos podrán decir, bueno, mi vida sí era un caos. Otros podrán decir, no, un hombre normal. Pero ante estos, a lo mejor allí llegó un cristiano y le dijo: ¿has escuchado el Evangelio? ¿Has escuchado de Cristo? Y estos que vivían simplemente su día a día se encontraron con el tesoro de gran valor. Estos, sin buscarlo, sin esperarlo, sin desearlos, se encontraron con uno que les predicó el Evangelio, y estos pudieron ver y reconocer a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del mensaje del Evangelio, y su vida fue transformada. Después hay otros que podrán decir, bueno, yo sabía que había una verdad, yo realmente la estaba buscando, yo veía en mi Biblia que el Señor
existe, que el Señor es verdad. Yo podía entenderlo, podía ver a Cristo en ella, pero iba a iglesias y solamente encontraba la mentira. Iba a otra iglesia y allí encontraba el error. Y buscaba a Cristo hasta que Él me encontró, Él me halló y llegué a una iglesia indicada. Tal vez estos últimos seamos todos nosotros. Tal vez sean aquellos que también, sin ser cristianos, con su vida al límite, con su vida tocando fondo, desearon encontrar aquel que alguna vez escucharon. Tal vez en su angustia, en su desesperanza, en lo mal que estaba pasando su vida, trataron de buscar la respuesta que había en su mente. Tal vez buscaron en otros lugares, buscaron en distintas religiones, en santos, en disciplinas, en conductas, en estudios, en la ciencia, pero no encontraron la solución hasta que llegaron a Cristo, el tesoro de gran valor, y todo esto cambió su vida. Ahora, entendiendo esto, la pregunta sería, ¿cómo es entonces si alguien encontró el tesoro de gran valor? Hoy hay muchos que se dicen cristianos, pero ¿realmente lo son? ¿Cómo saber si yo realmente encontré el gran tesoro, la perla preciosa? ¿Cómo saber si yo estaba buscando la verdad y encontré a Cristo o simplemente estoy viviendo engañado? Y estas respuestas nos dan los versículos. Viéndolo, dejaron todo. Encontrando el tesoro, lo vendieron todo, lo entregaron todo. Esa es la respuesta. Aquel que ha encontrado a Cristo ahora está dispuesto a dejarlo todo para responder a su llamado. El verdadero cristiano entiende cuál es el mensaje tan importante. El verdadero cristiano entiende que solo Cristo ahora es lo más importante en mi vida por sobre todas las cosas, y estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Entonces, ¿cómo debemos interpretar de manera correcta estos versículos? ¿Que la salvación se compra con mis bienes? ¿Que la salvación se compra con mis cosas? ¿Todo lo que yo pueda dar? Claro que no. La salvación que dice aquí que se está comprando es en el sentido de que la persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo rinde todo ante Él. Ahora que ha encontrado esta perla preciosa, este tesoro invaluable, está dispuesto a dejarlo todo para ganarlo. Está dispuesto a dejarlo todo para seguirlo. Está dispuesto para dejarlo todo y agradarlo. Está dispuesto a dejarlo todo para seguir tras Él y hacer todo lo que Él le diga que debe hacer. Así ahora se ve un verdadero cristiano. El pecador entonces ahora renuncia a todas sus cosas que tal vez para el mundo tengan gran valor, mientras que ahora recibe gratuitamente todas las cosas de valor incalculable que Dios tiene para ofrecernos en Cristo. Para lo que el mundo tiene un valor, para lo que el mundo los llena de afán, para lo que el mundo puede parecer importante, ahora nosotros lo ponemos todo a los pies de Cristo para poder recibir el gran tesoro y caminar en Él. El pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario es el único que compra nuestra salvación. Pero el creyente verdadero ahora también estará dispuesto a pagar cualquier sea el costo que esta salvación implica. Ese es el precio. No pago por la salvación, no gano mi salvación, pero ahora estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a este que me dio la salvación. Filipenses 3:8. Y ciertamente Pablo, el que fue encontrado por el Señor sin buscarlo,
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo había entendido. Pablo había entendido que este tesoro que él había sido encontrado, este tesoro que había sido revelado ante él, ahora tenía el precio, el deseo y el anhelo de ponerlo todo a sus pies para ganar a Cristo, para seguir a Cristo, para obedecer a Cristo. Entonces, Pablo ni aun su vida la tomó, la estimó como para no entregársela al Señor. Pablo, entendiendo esto, aún su vida dejó en la cruz a los pies de Cristo para que Él la use como bien quería. Y Pablo fue decapitado por Cristo, por la gloria de Cristo, por llevar el mensaje del Evangelio. Pablo lo dejó todo. Y un detalle, estar dispuesto a darlo todo, a dejarlo todo, no significa que deba hacerlo, sino que significa que si el Señor me lo pide, yo no tenga ningún obstáculo, ningún impedimento para hacerlo. El Señor no pide que yo llegue a la iglesia, lo venda todo y dé a la iglesia. No. Pero sí debo estar dispuesto a que si lo hace, no tenga ningún reparo en dejar todo en sus manos. Entonces, ¿está mal tener riquezas? No. Pero si el Señor me lo pide, debo estar dispuesto a entregarlo todo por Él, por el tesoro del Evangelio. ¿Está mal tener bienes? No. ¿Está mal tener una buena reputación? No. ¿Está mal tener lo que fuese? No, porque entendemos que son bendiciones del Señor, pero debo estar dispuesto, no debo estar atado a ello, porque si el Señor me lo pide, si este es el precio que debo pagar, debo estar dispuesto a darlo al Señor, a entregarlo todo, porque entiendo que mi ganancia, mi tesoro es sumamente mayor, muchísimo mejor. Allí el Señor le decía a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Y Abraham, el hijo de la promesa, por lo cual él sentía gozo, por el cual él veía el cumplimiento de la promesa del Señor, estuvo dispuesto a entregarlo y no dudó. Porque no solo lo dejó todo por este Señor, sino que entendía que este Señor le iba a dar algo muchísimo mejor. Sígueme, le dijo a sus discípulos, y esto, dejándolo todo, le siguieron. Caso contrario, Marcos capítulo 10, versículo 21. Un joven rico llega a él, le pregunta, ¿qué debo hacer para seguirte? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y este hombre se fue triste porque no estaba dispuesto a entregar todo lo que el Señor les estaba pidiendo que debía entregar. Jesús entonces no pudo haber clarificado más la verdad de que las personas que no rinden su antigua vida nunca tendrán una vida nueva. Jesús está dejando en claro acá que para seguirlo a Él, para nacer de nuevo, para ser regenerado, primero debo morir a mi antigua vida, debo morir a todo lo que tengo, a todo lo que soy, a todo lo que deseo, para que así mi tesoro se vuelva a Él. Y las cosas de este mundo serán tratadas como inmundicia, como basura, teniéndolo todo que es Cristo.
Cuando descubrimos el valor infinito y eterno de la salvación, simplemente rendimos todo a este Señor. Su enfoque entonces no está en aquello que debemos renunciar, sino que debemos dejar por recibir algo mejor. Entonces, la mirada ahora ya no está en lo que estoy perdiendo, lo que estoy negando, sino en todo lo que estoy ganando. Y a la luz de esto tan grande, tan maravilloso, tan valioso, ya nada me importa. A la luz de que tengo a Dios mismo en mí, que tengo a Dios obrando en mí, que tengo la promesa de vida eterna, ya nada tiene sentido. Entonces todo aquello que Él me demande es tuyo, Señor. Todo aquello que Él me pida es tuyo, Señor. Yo quiero seguirte. Yo solo quiero agradarte. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Mi vida rindo a tus pies. Y todo queda por basura, por vanidad. Y quiero seguir a este Señor. Nuestros ojos ahora van a estar puestos entonces en los tesoros y en el reino celestial. Entonces desecharemos las cosas de este mundo como vana y sin gran valor, porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Si nuestro corazón, nuestro tesoro es el mundo, las cosas del mundo, lo que podemos ganar en esta vida, allí quedará nuestro corazón. Pero cuando nuestro corazón, nuestros tesoros se vuelven los celestiales, los eternos, ahora miramos a Cristo en su trono, reinando, ese es nuestro tesoro. Entonces, así es un verdadero cristiano. Encontró el tesoro más preciado y ahora está dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor, aún su propia vida. Y cuando le dice que al joven rico, ven, sígueme, tomando tu cruz, él exactamente entendía lo que le estaba pidiendo. Su vida debía estar puesta en la mano de este hombre. Aquellos que circulaban con una cruz por las calles eran aquellos prisioneros que habían sido juzgados con la pena de muerte en una cruz. Aquellos que caminaban con una cruz por la ciudad eran aquellos que fueron castigados con la pena máxima que le iba a quitar su vida. Dámelo todo. Entrega tu vida. Y para ir terminando entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿encontramos el Evangelio? ¿Nos ha encontrado el Evangelio? ¿Cuál es entonces el valor que le das a este mensaje? Si lo encontraste o te encontró, ¿cuál es el valor que pusiste en él? Preguntándolo de otra manera, ¿hay algo entonces que consideremos más importante que Cristo? ¿Hay algo que nos parezca más importante que Cristo? Y la respuesta a estas preguntas nos dejará ver si aún hay algo por renunciar o hay algo que debamos rendir a nuestro Señor. ¿Cuáles son las excusas que pones cuando no vienes al culto? ¿Cuáles son las excusas que pones para no dedicarle tiempo al Señor en el día a día? Y allí, en esa respuesta, puede estar lo que debes renunciar. ¿Es tu comodidad? ¿Es tu reputación? ¿Son tus amistades, tu familia, tus posesiones, vos mismo? La respuesta que demos a estas preguntas nos dejará ver si podemos ver y entender el tesoro que tenemos y estamos dispuestos a dejarlo todo por este Señor. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor lo pide todo. Si el Señor nos reveló su mensaje, si el Señor resplandeció ante nosotros, Él lo pide todo, toda nuestra vida. Entonces allí este tesoro cobrará tanta importancia que lo que parecía nuestro tesoro antes, lo que parecía que tenía valor, lo voy a dejar de lado por seguir y obedecer a este mi Señor, mi Dios, que me ha dado este tesoro invaluable que tiene vida eterna y vida en abundancia. Pero hay que tener en cuenta algo. Esto va a costar. Esto que el Señor nos pide seguramente nos incomode. Esto que el Señor nos pide seguramente nos quite de nuestra comodidad. Esto que el Señor nos pide seguramente nos lleve a humillarnos ante Él, pero con una característica: lo haremos con gozo. Sabemos que nuestro pecado, nuestro cuerpo carnal, lucha contra las cosas espirituales, lucha contra el Señor, lucha mi carne contra lo que es espiritual, pero ahora mi deseo es con este Rey. Mi voluntad está puesta en ella. Entonces ahora voy a luchar juntamente al Espíritu que Él me ha dado para vencer el pecado, para vencer todo aquello que me separa de mi Señor, que me separa del gran tesoro. Realmente debemos entender que este precioso regalo que nos dio le costó la vida al Santísimo. Su sangre fue derramada en la cruz. Él mismo se despojó de todo. Él lo dejó todo. Él se humilló hasta lo sumo para que podamos verlo, para que el velo sea quitado. Aquello que nos separaba del Padre, de nuestra relación con ellos, aquello que nos prohibía y no nos dejaba ver la verdad, ahora es ganado por Cristo. Ahora es reclamado por Cristo. Y si Dios hizo esto en su Hijo, no va a esperar menos que de nosotros. Si Dios estuvo dispuesto a derramar la ira sobre su Hijo, el juicio de muchos sobre su Hijo, cuánto más por aquellos que no estén dispuestos a dejarlo todo por este gran tesoro de gran precio, de esta perla preciosa que es el Evangelio. Si Cristo vino y Él mismo se despojó, el Señor nos va a pedir lo mismo a nosotros. Si Cristo pagó el precio, si Cristo aguantó la ira del Señor, el juicio y el castigo que merecíamos, ¿cuánto más debemos estar dispuestos nosotros para dejar las cosas de este mundo y seguir a este gran Rey? Esto va a costar lágrimas, esto va a costar esfuerzo, tiempo, dedicación, disciplina, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer entonces por este Señor? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por este tesoro que hemos encontrado? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Es lo que el Señor busca y espera de nosotros. Y solamente para terminar quiero dejar una aclaración, porque hay muchos que dicen y toman Proverbios 10:22 para decir: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Allí están entonces aquellos que dicen: bueno, si el Señor o si es para el Señor no debe dolerme. Si es para el Señor no debe implicar algo malo en mí. Si es para el Señor entonces no debe acarrear. No. Debo pagar el precio. Debo estar dispuesto a dejarlo todo, hacerlo
con gozo. Recuerdo un amigo que había abandonado la secundaria. Le insistimos tanto para que termine la escuela. Él allí tomó la decisión, después de días y días de hablar con él, se fue hasta la escuela a inscribir, pero cuando llegó allí, en la calle, oró al Señor y entendió que el no inscribirse traía paz a su corazón y entendió que allí estaba la voluntad del Señor. Eso no es lo que el Señor está pidiendo. Eso es nuestra carne, eso es Satanás y eso es el mundo queriéndonos confundir. En el Señor no vamos a hallar grandes bendiciones si Él no lo quiere. Él decía a los que les querían seguir: no tengo dónde recostar mi cabeza. Los pajarillos tienen nido, yo no tengo. Yo no tengo donde, no prometo nada. Aquellos que llegaban buscando las bendiciones, aquellos que llegaban buscando lo que el Señor podía darle porque vieron multiplicar los panes y los peces, les decía: no tengo nada para dar. Aquellos que llegaban queriéndolo hacer rey porque en este rey encontraban la solución a todos sus problemas económicos, de salud, espirituales, Él les decía no. Y Él les prohibía que anunciasen este mensaje. Él les decía: no digan nada, porque sabía que el mensaje que ellos daban era el incorrecto, porque para seguirlo a Él debían dejarlo todo. Y esto es lo que nos demanda nuestro Señor hoy. Nuevamente la pregunta sería: ¿qué estamos dispuestos o qué aún no dejamos de lado por seguir al Señor? ¿Qué es aquello que nos priva de poder tener completamente el tesoro valioso que Él nos da? Y esto es lo que el Señor quiere que podamos analizar en nuestras vidas, responder a las preguntas, pero nuevamente, así como Cristo es el tesoro, Él es la fuerza para poder hacerlo. Él es el que nos renueva las fuerzas, Él es el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos da valentía, Él es en nosotros vida eterna. Él es en nosotros vida en abundancia. Entonces, aún lo que queramos hacer es yendo a Cristo. Y Él nos va a dar lo necesario para hacer lo que Él nos pide que debemos hacer. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. Nuevamente es Cristo en su salvación y para caminar ahora en santidad. Es Cristo para fe y para aumentar nuestra fe. Es Cristo para lo que nos pide y para la vida eterna. Siempre es Cristo. Solamente debemos seguirlo y estar dispuestos a ponerlo todo a sus pies, porque todo lo que Él haga en nuestra vida es para nuestro bien y es para la gloria de su nombre. Amén.